días con todos, muy buenos días a todo el Perú. Ya son las 10 de la mañana y empezamos con mucho entusiasmo, a pesar de tener un día muy caluroso, nuevamente un nuevo programa de Cuerpo Médico aquí en TV Perú. Y por supuesto con la gratísima compañía de la doctora Rosana Cáceres. Doctor, buenos días, ¿cómo están en sus casas? Bienvenidos a Cuerpo Médico, ya a mitad de semana, hoy día estamos recargados de energía para llevarles la mejor información y hoy día tenemos un programa que promete, dedicado para nosotros, donde vamos a romper mitos, vamos a resolver dudas. Doctor, ¿qué tema vamos a tocar hoy día? Bueno, ayer anunciamos en el programa que lo haríamos acerca del prolapso. Esto le interesa a todas las damas, en realidad de todas las edades, porque la prevalencia, estamos hablando del 40 al 60%, a pesar que las cifras no son tan claras, pero es muy frecuente el tema del prolapso. Una sensación de bulto que se da en la parte genital, como lo hablamos ayer en el adelanto, que puede darse en la parte vaginal, la parte uterina, la parte rectal, pero que incomoda y, bueno, altera la calidad de vida de las personas, ¿no? Doctor, y no solamente es el bulto, sino también la incontinencia. A veces cuando nos reímos, hacemos un esfuerzo, gotitas de orina caen y nos fastidia un poco en la calidad de vida o el día a día, así que hoy día vamos a hablar de eso. Sí, va asociada, como tú lo dijiste, a muchos mitos, a muchos prejuicios, a la vergüenza, a veces de la pérdida involuntaria de orina, que llega hasta la retención de orina en algunos casos cuando este prolapso es severo. Así que hoy día tenemos un programa muy entretenido. Yo creo que vamos a tener muchas resueltas dudas con especialistas que vamos a tratar y también tendremos enlaces en directo como el que tendremos con Paola desde el Materno Infantil de San Bartolomé. Hoy día, hola Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Con ella tendremos un enlace como todos los días desde Cuerpo Médico para llevar este componente en todos los sectores. Doctor, y también por supuesto hoy día vamos a tener nuestro bloque de nutrición con Milagros Aburto que nos va a ayudar en este tema de hoy en el prolapso. ¿Qué alimentos vamos a consumir? Así que bajo esta visión multidisciplinaria no esperamos más y ya volvemos con Cuerpo Médico para hablar acerca del prolapso. Volvemos con Cuerpo Médico y como lo habíamos anunciado, hoy trataremos acerca del prolapso. Un tema tremendamente importante para todas las damas en todas las edades. Si bien esto puede tener mucho más relación con las que han tenido embarazos y obviamente partos y en gente un poco mayor, es un tema que puede interesar desde cualquier edad porque hay factores predisponentes que hoy vamos a tratar. Hay factores que atender porque no todos los prolapsos se tratan. Vamos a describir qué cosas son los prolapsos, cómo influyen en la calidad de vida y cómo esto puede sobrellevarse de manera eficaz para que la persona pueda convivir en algunos casos con estos, diría que, defectos que pueden darse con el tiempo, la predisposición, pero que vamos a tratar de darle solución. Y para eso tenemos la grata visita el día de hoy, el doctor Carlos Quispehuanca, que es médico ginecólogo del Hospital de Ate Vitarte, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Quispehuanca, muy buenos días. Doctora, ¿cómo están? Buenos días. Y buenos días a nuestra teleaudiencia. Sobre todo felicitarlos por seguir un programa tan educativo como este. Efectivamente, el día de hoy lo que vamos a desarrollar es el tema de prolapsos. Es un tema bastante frecuente que se da sobre todo en nuestra consulta ginecológica. Creo que incluso hasta el segundo motivo con respecto a las cirugías que nosotros tenemos, con respecto a la consulta ginecológica y sobre todo las damas mayores con esa frecuencia con la que nos visitan diariamente. Doctor, es un gusto tenerlo acá. Yo sé que en casa van a tener muchas consultas y vamos a romper un poco este miedo de poder contarlo y cómo poder prevenirlo. Y para eso vamos a dejar nuestros números de contactos al 619-0774, al 619-0777 y al 619-0776. Y también, claro está, nos pueden escribir a nuestras redes sociales, tanto a Facebook, Instagram y Twitter. Sin duda, yo creo que esta conexión es inmediata porque ya se dará cuenta que hay muchas llamadas, hay muchas inquietudes que vienen por las redes sociales, sobre todo de todo el país. Si hay algo que tiene maravilloso TV Perú es su llegada a cada lugar tan pequeño en donde nos están viendo en este momento en vivo y en directo por los estudios de TV Perú.
Doctor Quispehuanca, yo quería primero comenzar, ya lo hablamos de lo prevalente que puede ser 40, 60%. Bueno, de hecho, más de la mitad de mujeres que han tenido hijos y son mayores pueden tener distintos grados de prolapso. Pero primero comencemos definiendo, porque la gente nos escucha hablando los doctores y no entiende qué cosa es un prolapso. ¿Qué cosa es un prolapso y cuáles son sus manifestaciones clínicas o cuáles son sus síntomas, doctor? Efectivamente, lo que sucede es que la base del piso pélvico está constituida por estructuras musculares que permiten la organización de los órganos que están dentro de la estructura pélvica, como la vejiga, el útero, el colon sigmoides, etc. Entonces, cuando hay una debilidad del piso pélvico, estas estructuras comienzan a ceder, comienzan a descender por muchos factores, por muchas causas. Dentro de ellas, la principal causa, el parto vaginal. Efectivamente, el parto vaginal, sobre todo aquellas damitas que han tenido más de 3 partos vaginales o han tenido algún problema durante el trabajo de parto. Uno, el segundo factor, el grupo etario, pues las damitas que ya tienen sobre 50, 60 años, problemas con respecto a hipoestrogenismo. ¿Qué quiere decir? Estas damas entran en estados menopáusicos, hay mayor debilidad o debilitamiento del piso pélvico y bueno, ahí en ese momento se comienza a establecer. ¿Cómo se va manifestando? Hay en total 4 formas o 4 grupos de clasificación dentro del grupo de prolapsos. Tanto el primero como el segundo a veces clínicamente no es tan evidente, no se nota, pero el ginecólogo al momento de la evaluación pues va a hacer notar. Doctor Quispehuanca, pero básicamente en la secuencia de esta, diría que, salida de los órganos a través de los órganos orificios naturales, ¿qué molestia principalmente trae a la persona? Porque la persona a veces no se observa nada, ¿no? Entonces, ¿hay alguna manifestación que tenga una persona con prolapso que diga, ok, me voy al ginecólogo porque creo que tengo prolapso? ¿Qué es lo que ella percibe? Efectivamente, la sintomatología con mayor frecuencia que sucede es la sensación de bulto en zona vaginal, esa sensación de ardor, de quemazón. Como segundo componente, la incontinencia urinaria, sobre todo las damitas que tienen esa incontinencia urinaria que no pueden manejar al momento de orinar o les gana la micción. Ese es un segundo factor. Y el tercer factor, el hecho de la pesadez a nivel pélvica, el malestar durante su deambulación o mientras van realizando sus actividades en el momento diario. Hablaste entre los factores que predisponen a la multiparidad, ¿no? Las personas que han tenido muchos partos vaginales, a la edad, porque en realidad hay un debilitamiento de muchas masas musculares, incluyendo la del piso pélvico, que aloja las vísceras pélvicas. Y el sobrepeso también tiene que ver mucho con ello, probablemente, porque todo eso colabora a que de pronto estos órganos que normalmente están en su sitio desciendan de manera natural para incomodar y alterar los ángulos y con ello lo que usted manifestó de la incontinencia de orina, ¿verdad? Efectivamente, aparte hay otros factores asociados que es el sobrepeso, la obesidad, la forma de alimentación de algunas pacientes, cómo se va manifestando, y algo intrínseco, es decir, la constitución de los tejidos. Algunas pacientes tienen algunos tejidos con un poquito más de mayor fuerza, otros pacientes tienen otros tejidos un poquito más débiles y eso va a predisponer a la larga. Doctores, y una consulta, también he estado escuchando, no sé si será verdad, el hecho de hacer esfuerzo cuando nos vamos al gimnasio, a cargar peso, etcétera, ¿eso también va a influir en un prolapso a futuro? Efectivamente, el hecho de realizar esfuerzos físicos, pero más que todo de la forma no correcta, o sea, sí se puede realizar actividades dentro del gimnasio, pero de la forma correcta, cumpliendo lineamientos de la persona que te va a orientar. Y si no lo haces correctamente y si estás incrementando, cargando peso, no de la forma adecuada, pues va a exacerbar, va a incrementar. Si tenías un prolapso de grado 1 o 2, de repente va a terminar siendo 3 o 4 y necesitando cirugía. Doctor Quispehuanca, cuando uno habla de prolapsos, en realidad habla de 3 grupos, ¿no? Del prolapso de la vejiga, o sea, de la uretra de la vejiga a través de la vagina, del útero y del recto, porque hay prolapsos, hay 3 tipos de prolapsos. ¿Cuál es el que ustedes ven más comúnmente en la práctica clínica? Porque todo esto tiene como eje central a la vagina, ¿no? La vagina realmente es este orificio por el cual uno tiene acceso al útero, que es la matriz en la mujer, pero tiene por delante a la vejiga y por detrás al recto. Pero puede prolapsarse la vejiga a través de la vagina, puede prolapsarse el recto a través de la vagina o el mismo útero a través de la vagina. ¿Cuál es la más frecuente, doctor? Efectivamente, dentro de la clasificación, dentro del tipo de los prolapsos están los de la parte anterior, la parte posterior y la zona apical, es decir, los que están mucho más arriba. Pero lo más frecuente
que se da es el cistocele. ¿Qué significa? Es el prolapso de la vejiga acompañado de la uretra, es decir, de la parte anterior. Sobre todo cuando las damas nos preguntan, la sensación de un bulto, como un globito que va saliendo por la parte de la vulva, es donde se va prolapsando la estructura de la vejiga, que es lo más frecuente. Doctor, y ya tenemos llamadas. Vamos a recibir una llamada de Yolanda de Pachacute. Yolanda, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu consulta? Te escuchamos. Sí, señorita, tengo el problema con todo, la prolapso, tengo riñón, tengo gastritis, todas esas, se me cae el cabello de la estrés, como que diabetes también ya tengo, porque tengo una persona que a veces paro renegando, preocupada. Yolanda, corazón, ¿cuántos años tienes tú? 66 años. ¿Y cuántos hijos has tenido? 9, parto normal, 9 partos. Ya, Yolanda, muchas gracias. Ahora mismo te vamos a orientar con todos los diagnósticos que nos has dado para poder orientarte. Yolanda, muchas gracias. Con 9 hijos, imagínate, ¿no? Bueno, efectivamente la persona que se acaba de comunicar con nosotros, primero nos está indicando que ya es mayor de 60 años, el primer factor, y acaba de decirnos que tiene una enfermedad crónica que es la diabetes, está condicionando o en todo caso está exacerbando el problema. El hecho de tener 9 hijos, pues ya acabo de comentarlo, pues va a incrementar o va a ser la causa de un tipo de prolapso. Acá la primera recomendación tiene que ser evaluado por su ginecólogo. Hay que ver qué tipo de prolapso tiene para poderle plantear correctamente qué es lo que vamos a hacer, porque hay un grupo de prolapsos que se puede manejar no quirúrgico, con medicación, con actividades, ejercicios, estructuras físicas, y hay otro grupo que, bueno, que tendremos que indicar la parte quirúrgica. Ese es un tema que me gustaría también aclarar para que nuestros televidentes lo tengan claro. Cuando hablamos de un prolapso, que es la salida de la vejiga, o del recto, o del útero, hay grados. No todos se atienden, o en todo caso, habrá algunos que son leves, un poco más severos, y algunos que ya se requieren algunas otras alternativas quirúrgicas. ¿Cómo se establece la severidad de un prolapso? Claro que sí. Primero, efectivamente, la clasificación de los prolapsos va del 1 al 4. Tanto el primer grado significa que se ha movido de su posición normal las estructuras pélvicas, el útero, la vejiga, y los grados 3 y 4 son aquellos en los que ya es evidente el prolapso a través de la vulva, ya sale como una predisposición, como un globito, como mencionaba la vejiga, o la estructura uterina, o la parte posterior que aparece en los rectoceles, es decir, hay un prolapso en la parte posterior de la vagina y es evidente. Cuando ya es evidente, tanto mayor salga por fuera de la vulva, será un grado 3 y un grado 4, que ya indica una posición quirúrgica con respecto a nosotros al manejo. Eso es importante aclarar, porque no todos los prolapsos son susceptibles de cirugía. Diría que los grados pequeños podrían tomarse alternativas que vamos a conversar ahora más adelante para prevenir que estos no se hagan más severos o que colaboren con la calidad de vida de la persona. Pero tenemos otra inquietud de Manuela que nos llama del INSE. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Cuéntenos, Manuela. Sí, lo que pasa es que yo he tenido un prolapso, no con el último tema que se me sentía que un bultito en la vagina, ¿no? Y me operaron ya vaginalmente. Ya voy a cumplir un mes el día de mañana, pero aún siento, porque me encontraron un mioma, me sacaron el útero. El malestar en la parte vaginal, y siento que si camino despacito no tengo problema, pero si doy un pasito más ligero se me inflama, y yo quería saber hasta cuándo voy a estar así. Un mes de operada, Manuela, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, mañana cumple un mes. Un mes. Ok, gracias, Manuela, por tu pregunta. De todas maneras, es importante saber qué edad tiene nuestra paciente. Efectivamente, lo que pasa es que en ella ya estaríamos conversando el manejo postquirúrgico. Se dice que hace un mes ha sido operada de prolapso y han retirado el útero. En todo caso, estaríamos hablando de cómo vamos a comportarnos y qué vamos a hacer posterior a la cirugía. Por lo general, después de la cirugía que nosotros realicemos, tiene que tener una terapia con respecto a manejo hormonal. Estructuras hormonales tópicas que normalmente nosotros indicamos que son estrógenos tópicos. Eso también es un aporte muy importante para todos nuestros televidentes. O sea, no es solamente la cirugía, sino como hay varios factores que predisponen este prolapso, por ejemplo, atender el tema de la restitución hormonal o la calidad del tejido, se hace con terapias posteriores que hay que integralizar para que realmente la solución
vaya con mayor comodidad, ¿no? Muy bien, sí, pues es un tratamiento Sí, íntegro. Y Ahora, efectivamente, ¿no? O sea, el hecho de que, como bien comentas, posterior a la cirugía tiene que tener recomendaciones, como que de repente no va a poder cargar el peso suficiente, de repente son 2 o 3 kilos por brazo nada más. Algunas mamitas o damitas en casa ya no van a estar pudiendo lavar la ropa, las frazadas o cosas muy pesadas, o ir al mercado y cargar una bolsa de papá enorme, ¿no? haciendo esfuerzo, doctor. Y tenemos otra llamada ahora del norte del país. Isabel de Trujillo, buenos días. Buenos días. Hola, Llamo Isabel. de Trujillo. Tengo una consulta. Cuéntanos, te Soy una persona escuchamos. de 72 años, hicieron histerectomía hace 15 años, histerectomía completa, y actualmente sufro de infecciones del tracto urinario. Hace poco acabo de salir de una septicemia, ¿no? Tengo un prolapso grado 4 y también me han hecho una litotripsia hace una semana de cálculos en el uréter izquierdo. Entonces yo quisiera hacerme mi operación de prolapso, pero quisiera saber si es que ya podría ser, y aparte también soy una paciente con miastenia gravis. Entonces quería saber si esta operación de prolapso no es riesgosa, ya que recién hace poco me he operado, ¿no? De la litotripsia. Isabel, ¿cuántos años tienes? Porque 62 años, ¿no? Porque, como les digo, acabo de salir de una septicemia y tengo miedo de que por este tema del prolapso y por usar los pañales me voy a volver a dar una infección urinaria y me vuelva a pasar lo mismo, ¿no? No te preocupes, Isabel, aquí vamos a aclarar todas tus dudas. Muchas gracias por llamar y compartirnos. Cuéntenos, doctor, ¿cómo la podemos orientar? Ya, primero es una paciente que ya indicó que ya la habían operado ya hace 15 años. Además, el punto es que para poder decidir una cirugía, si hay la necesidad de cirugía, tiene que estar libre de cualquier problema infeccioso, ¿no? Es decir, las infecciones urinarias asociadas a una cirugía, pues esto puede complicar el punto, puede complicar nuestra cirugía. Entonces, lo más óptimo es manejar las infecciones, sobre todo la infección urinaria, con el urocultivo, hacerle seguimiento, y una vez que haya corregido, pues sería candidata, si es necesidad, de hacer una reintervención, ¿no? Aparte que hay una cosa que es importante, doctor, los prolapsos ya grado 4, que tienen prácticamente el órgano salido, pueden tener retención de orina, ¿no? Y esa retención se tiene que resolver previamente antes de cualquier otra cosa, sobre todo en una paciente que tiene miastenia, porque tiene otro componente de salud que también es importante y que hay que contemplar, el costo-beneficio, porque tiene 72 años y obviamente hay que ver al paciente en todo su contexto. Eso es importante, yo creo. Tenemos una pregunta de Blanca, del RIMA, por favor. Blanca, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, doctor. Mire, yo tengo 70 años y hace 3 años me comenzó como una bolita. Cuando me fui a bañar tenía uterino una bola. Y me fui a Oncollín, a la avenida Petituar, y me examinó el doctor y salió que no tenía nada. Entonces yo con la duda me fui a San Bartolomé, porque ahí he dado a luz. Y también me dijeron que no tenía nada. Entonces cuando llego a mi casa hago cosas, porque yo barro, limpio, ¿no? A veces como estaba construyendo, cargaba muchas piedras para usar desmonte. Entonces esa bolita aparece. Y entonces yo lo dejé ahí y me dijo, no señora, disfrute la vida, no tiene nada. Pero yo noto, doctor, una bola ahí. Pero no aparece, cuando hago las cosas nomás aparece. Entonces lo último me hice una ecografía y me fui acá en Los Descalzos, en Policlínico. Y salía que tenía un mioma uterino. ¿Qué es eso, doctor? Ok, gracias Blanca, muy amable. Por favor, doctor. Ya, acá en este caso tenemos ya dos temas un poquito diferentes. Primero, sí nos está indicando de que la paciente está teniendo como una bolita, como un bultito en la zona vaginal, que probablemente sí se esté haciendo un prolapso. El punto es que hay que definir exactamente en qué grado esté ese prolapso y si hay la necesidad de operar. También nos ha indicado de que si tiene ella, la señora es portadora de un mioma. Entonces, pero en el caso de los miomas, debemos tener la ubicación exacta, o sea, de dónde se encuentra el mioma como para plantearle, porque ya es un tema bastante diferente. En todo caso, haciendo unidad clínica, se podría indicar si es que el prolapso es a partir del útero, el útero está descendiendo y ese útero es miomatoso, pues una indicación correcta creo que debería ser una histerectomía vaginal, como para poderle plantear, claro, observando el contexto de la paciente y así poder resolver, digamos, en una sola intervención, dos situaciones que la paciente nos está indicando, ¿no? Gracias, doctor. Ahora tenemos otra llamada. Eliana de Punta Hermosa. Buenos días, Eliana. Muy buenos días, señora doctora. Mire, yo soy una persona de 74 años, he sido operada 3 veces del mismo problema, el prolapso, tal vez así que
Y la tercera intervención la he tenido en Miami, que estuve de viaje recientemente, y ahí tuve un estornudo fuerte, el cual el prolapso se salió de mi vagina, salió fuera. Y ahora ya estoy acá nuevamente en Perú, y me dijeron los médicos de Estados Unidos de que apenas esté acá, sea atendida por los doctores, ¿no? Especialistas en mi caso. Pero no tengo la suerte, usted sabe cómo son acá la atención médica estatal, porque no está Paromi. Hasta ahora no tengo la cita correspondiente, pero sí tengo nuevamente, a los 20 días de operar, nuevamente la vulva vuelve a tener el problema de que se sale nuevamente por lado, lo siento. Pero con calma y tranquilidad lo controlo en este caso porque suprimo para arriba mis genitales y se esconde. Pero si hago cualquier esfuerzo, vuelve a salir. ¿Qué debo hacer? ¿Nuevamente me van a operar o qué es el problema? Gracias. Muchas gracias, Eliana, por compartir, por tu llamada, doctor. Claro, entonces en este caso estamos ante una situación que se llama recidiva, o sea, está recidivando posterior a cirugías que ya se ha hecho. Primero, hay que volver a ver a la paciente en el contexto porque probablemente la constitución de sus tejidos de repente no sea la mejor. Y una alternativa que ya se está hablando con respecto a recidivas es el uso de mallas. Entonces, una alternativa podría ser, si es que se plantea la parte quirúrgica, utilizar mallas porque ahí sí ya sería una indicación para mejor manejo porque está recidivando esta paciente, ¿no? También hay que poner en valor el tema conservador, ¿no? Los pesarios, que lo vamos a conversar más adelante como posibilidad. Pero vamos con Paola, que está en el Hospital San Bartolomé, en el materno infantil. ¿Cómo estás, Paola? Buenos días, Paola. Buenos días. Doctores, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mientras ustedes están viendo todo el tema teórico sobre el prolapso, yo lo veo desde el punto de vista práctico. ¿Cómo uno realmente puede fortalecer el suelo, el piso pélvico? Bueno, hay unos talleres, podríamos decirlo, ¿verdad? María del Pilar, les presento a la obstetra María del Pilar, especialista en psicoprofilaxis obstétrica y estimulación temprana del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. A ver, este taller, sobre todo, María del Pilar, está enfocado a las gestantes para fortalecer esta zona precisamente. Ajá. ¿Qué tal, Paola? Bienvenida al programa de acompañamiento al nacimiento del Hospital San Bartolomé. Nosotros aquí el objetivo principal dentro de la preparación para el parto tenemos la preparación del suelo pélvico. Sabemos que el suelo pélvico es un conjunto de músculos que van a soportar todo el peso y la sobrecarga que llevamos en el embarazo. La sobrecarga del peso del bebé, del peso del útero, de la placenta. Por eso es que se ve debilitado durante el embarazo. Entonces necesitamos fortalecerlo. Y para fortalecerlo vamos a hacer una serie de ejercicios. De ejercicios. Nosotros podemos comenzar a trabajar desde las 26 semanas de embarazo. Es un programa secuenciado de ejercicios. Nosotros dentro del programa de acompañamiento al nacimiento tenemos una clase exclusiva que solamente trabajamos suelo pélvico, como lo están trabajando mis colegas obstetras. Ahí ustedes lo pueden ver en pantalla. María del Pilar, pero hay que tener flexibilidad, ¿no? Por lo que veo. Lo que pasa es que en el embarazo tenemos una gran ventaja. Es una hormona importante que es la relaxina. Entonces nos ayuda a que tengamos mayor elasticidad porque durante el embarazo tenemos que preparar no solamente los ejercicios de suelo pélvico, nos van a ayudar a fortalecer el suelo pélvico, nos van a ayudar a evitar los prolapsos en el posparto, nos van a ayudar también en todo lo que es mejorar la postura, mejorar el estiramiento y los dolores lumbares que son tan comunes. Aproximadamente un 40% de embarazadas sufrimos de este dolor lumbar. Y las que no también, María del Pilar. Es que este ejercicio, Paola, no solamente es para las embarazadas, es en realidad para todas las mujeres. Por eso es que cuando vienen las gestantes aquí a las clases con su mamá o con su hermana, hacemos el ejercicio. Esto es súper importante, ¿no? Incluso hasta los varones, porque estoy viendo ahí un futuro papá también se ha unido. Claro, se ha unido al grupo. Lo que pasa es que el papá lo acompaña a las mamás, entonces el papá también hace los ejercicios y le hace recordar, pues, oye, te toca hacer tus ejercicios de suelo pélvico porque esto es algo que lo tienen que practicar a diario. Lo interesante es que, bueno, estamos viendo los ejercicios, ahí están en una postura en concreto. Son ejercicios, como dices tú, que uno lo puede hacer a diario, que lo puede replicar en casa. Exactamente, entonces por eso comenzamos con ejercicios de sensopercepción, es decir, tocando la zona del suelo pélvico,
pélvico, entendamos que toda zona que se toca se estimula. Y luego comenzamos a hacer los famosos ejercicios de Kegel, contraer y soltar el suelo pélvico, ¿no? Luego venimos con los ejercicios de estiramiento, los ejercicios de movilidad pélvica que son súper importantes. Y Paola, acá hay un tema súper importante, que estos ejercicios ayudan en el momento de la salida del bebé. Encuentra un piso pélvico trabajado, disminuye los desgarros, disminuye cualquier problema que vaya a haber en el mismo momento del parto, ¿no? Claro, muy bien, María del Pilar. A ver, cuéntame un poco sobre esta cartilla que tengo yo aquí en la mano, a ver si la podemos enfocar, porque todas las gestantes se pueden venir a atender aquí en el Hospital San Bartolomé. Claro. Las que tienen CIS y las que no tienen CIS también. Claro que sí. Toda gestante que acude a su primer control prenatal dentro de nuestras colegas obstetras en el plan de parto les dan la información de participar de nuestros programas de acompañamiento al nacimiento desde las 20 semanas, ya sea que tengan CIS o no tengan CIS. ¿Ok? Entonces, una vez que hacen esto, se comunican a través del WhatsApp, nosotros le brindamos la cita correspondiente y aquí en el programa se les da 10 sesiones y en la cuarta clase es la que trabajamos este tema de suelo pélvico, pero en todas las clases prácticas nosotros hacemos una rutina de ejercicio y siempre trabajamos el tema de suelo pélvico. Como ustedes ven, tenemos todo el material equipado, tenemos las pelotas de sensopercepción, las pelotas de goma para trabajar, los balones de gimnasia, las bandas elásticas, es decir, consideramos la parte educativa. Claro, aquí todo el equipo. Sí. Y además se les recomienda que vengan con ropa cómoda. Con ropa cómoda, elástica, para poder hacer los ejercicios. Y tenemos un ambiente equipado solamente para la parte educativa de nuestras gestantes. ¿Cuánto dura la sesión? La sesión dura aproximadamente entre 1 hora y 1 hora y cuarto, ¿no? Son 4 turnos que tenemos durante el día, de lunes a sábado. Y en caso de no contar con el CIS, es un precio súper asequible, 15 soles. Es un costo de 15 soles por clase, ¿no? Entonces, todas las gestantes que estén interesadas, bienvenidas, que nosotras, sus obstetras, con mucho cariño las vamos a atender aquí. Muy bien, María del Pilar, muchísimas gracias. Bueno, yo me voy a quedar un ratito más por aquí, doctores, porque quiero aprender algunos de estos ejercicios. Claro que sí. A ver, yo creo que Roxana también, que está viendo atentamente, ya vete fijando en algunos, para que vayas practicando en casa. Sí, Paola, y muchas gracias a los Tetra porque nos está enseñando a concientizar y a preparar estos músculos y después la recuperación del parto, porque generalmente uno se preocupa por las estrías, la subida de peso y dejamos de lado estos músculos, doctores. Y aquí ya sabemos estos ejercicios, y no solamente para las gestantes, sino también para nosotros. Eso yo quería puntualizar. Primero, excelente demostración de esa psicoprofilaxis prenatal que cumple un rol preventivo en los prolapsos, en las incontinencias, pero se debería hacer, como dijo la obstetra, en todo momento, no solamente en el momento del parto, sino es para mujeres de todas las edades y también los hombres, porque el fortalecimiento de estos músculos del piso pélvico ayudan a otras funciones que vamos a comentar después del corte, porque creo que esto es un enfoque multidisciplinario de un problema que es el prolapso, que también es la incontinencia, y hay que fortalecer el piso pélvico en todas las edades. Entonces ya regresamos con la alimentación, con la profilaxis y con mucho más aquí en Cuerpo Médico. Regresamos con Cuerpo Médico hablando del prolapso, y la verdad que fue muy interesante la demostración que vimos en esta psicoprofilaxis en San Bartolomé, pero como lo comentábamos, también hay que ver un rol preventivo en el tratamiento y en el enfoque del prolapso y la incontinencia, ¿no? El fortalecimiento del piso pélvico, porque como lo decíamos, estos prolapsos no son pues todos quirúrgicos. Puede haber, y de hecho lo hay, un rol de prevención que se hace con ejercicios, con el famoso ejercicio de Kegel o los ejercicios hipopresivos, que deben hacerlo hombres y mujeres, pero en este caso estamos hablando de mujeres. ¿Cómo enfocan ustedes este rol preventivo hacia la población femenina para evitar los prolapsos, ya no necesariamente en el trabajo prenatal? Efectivamente, con respecto a las damas,
El primer consejo sería que todas las damas deben acudir a su control ginecológico cuando les corresponde. Es el consejo más importante. Entonces, en ese momento, su ginecólogo entablará una conversación y verá sus factores de riesgo. El segundo caso, efectivamente, hay un grupo de personas que tienen un prolapso de grado 1 o 2 que no son quirúrgicos. Hay muchas alternativas no quirúrgicas para tratar de manejar. Como había indicado, las damas que es mayores de 50 años o que están en estados menopáusicos, lo primero sería una buena alternativa el uso de estrógenos, como para poder resolver una situación así. Segundo caso, el doctor acaba de comentar, que son los ejercicios de Kegel, que permite el fortalecimiento del piso pélvico. Es solamente como un concepto en general, el decir de que los ejercicios de Kegel es como si uno estaría cortando la orina en un momento y poder repetirlo varias veces durante el día. Ya, y ahora tenemos una llamada de Juana de Santa Anita. Juana, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cuál es tu consulta, Juana? Señorita, mi problema es lo siguiente. Yo el año pasado me hice mis chequeos ginecológicos y salió que tenía mioma, mi amitosis uterina y aparte para descartar pólipo. Me hice varios exámenes y para descartar pólipo y al final sale en el examen que tengo miomatosis uterina. Y hoy este año de nuevo me he hecho este día y me salió que tengo mioma uterina y me ha dicho que tengo que operarme. ¿Es correcto porque las medidas son de que tengo 13 milímetros por 7.7 en el ovario izquierdo y en el ovario derecho tengo 33 por 24. Muchas gracias, Juana. ¿Qué tratamiento? Aparte me ha mandado la doctora que hacer un test de COVAX. Sí, no te preocupes, ahora vamos a resolver tu consulta. Gracias por llamarnos, doctor. Efectivamente, en este caso es un tema de miomatosis. Entonces, acá puntualmente, la miomatosis también tiene un manejo quirúrgico y no quirúrgico. ¿De qué va a depender? Va a depender de la sintomatología que vaya originando nuestro paciente, si es dolor o sangrado. De eso va a ser sujeto de que nosotros podemos resolver la parte quirúrgica y sobre todo en la evaluación ecográfica que va a tener nuestra paciente, ¿no? Muy bien. Y cuando hablamos del enfoque del prolapso, de la incontinencia, hablamos del peso, hablamos de la edad, ¿no? Hablamos de la multiparidad, de los ejercicios, pero tenemos que hablar de algo que también es muy importante, que es de la alimentación, porque uno de los factores de riesgo, por ejemplo, es el estreñimiento. Y otro factor, por ejemplo, es la comida irritante, que a veces estimula la vejiga y con ello, pues esta incontinencia se hace más patente. Y qué mejor consejo que tenemos aquí en el Perú, el que Milagros Agurto nos puede enseñar. ¿Cómo estás, Milagros? Hay que hablar de actividad física, de muchas cosas, como de los alimentos irritantes que Alberto nos echó la pregunta. Bienvenidos, amigos. Espero que tengan un grandioso y fabuloso día. Es verdad, cuando nosotros hablamos de fortalecer el piso pélvico, del piso pélvico, hablamos de incontinencia urinaria, de prolapso, pero también de disfunción sexual, porque todos esos músculos participan. Y cuando tú me haces la pregunta de los alimentos irritantes, te has adelantado, ¿ah? Vamos a hablar nosotros del café, vamos a hablar de las bebidas con cafeína, como son las gaseosas, del agua con gas también, del ají, inclusive de estos alimentos picantes y de frutas que pueden ser ácidas como la naranja, la toronja, el limón, inclusive el tomate se pone en la lista. Pero no nos asustemos, Alberto. Esto lo que uno debe de hacer es hacer la prueba. Dejas por una semana todos estos alimentos, pero también empiezas a probar cómo respondes tú, no solamente al alimento, sino a la cantidad de alimento que estás consumiendo. Entonces, de pronto, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Porque esto es como las alergias, ¿no? Venimos con la lista de 200 alimentos y tú dices, no es así. Tenemos que ver cuál es ese alimento que en ti va a actuar irritando más y cuál es la cantidad que debes de consumir para que tu dieta sea lo más completa posible. Así que por ahí viene la respuesta y vamos a hablar, además tú dijiste de la actividad física, que cuando nosotros hablamos de los estilos de vida saludable, hablamos de actividad física, de alimentación, de sueño, inclusive de esa conducta, de esa actitud que le ponemos a la vida. Pero es importante saber que hay ejercicios, actividad física, que va a depender la intensidad y la frecuencia
frecuencia con que tú la hagas que va a deteriorar y no es tan buena para tu piso pélvico. Entonces, nuevamente digo, escucha con atención lo que voy a decir para que tú puedas manejar estas condiciones. Hablamos, por ejemplo, del running. El running es salir a correr y pum, 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 golpear, que te puede beneficiar de pronto para los huesos, para la musculatura, pero el golpe constante, pero además el impacto fuerte no le va a hacer tanto bien a tu piso pélvico. Entonces hay que ver con qué frecuencia vas a salir a correr, que utilices el calzado adecuado. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando hice esta especialización en deportes en una gran universidad, recuerdo que aprendimos pues el tipo de zapatillas que tú podías utilizar de acuerdo a cómo pisas, ¿no es cierto? La forma como debes de correr. No es de que te volviste una persona activa y saliste a correr y empieza por todo el Pentagonito 4 kilómetros 200. No se trata de eso ni que te matricules a la maratón, estoy hablando de los 42 kilómetros, ¿no es cierto? Sino que empieces a hacer el ejercicio progresivo. Y es muy importante además comprender cómo inicias tu actividad física, cómo está ese piso pélvico, porque si ya eres una persona que está en la posmenopausia, que cuando te ríes de pronto tienes el escape de orina, entonces no vas a salir a correr como tú crees que deberías. Por eso tienes que consultar con tu médico y con los especialistas en ejercicio para que puedas salir. Y tú hablaste del embarazo, Roxana, importantísimo porque en el embarazo hay que, después del embarazo, después de dar, a luz, que es el importante en el parto vaginal, es cómo vas a iniciar tus ejercicios, porque tampoco, aunque tú seas una persona entrenada, no vas a salir a correr porque tu piso pélvico está comprometido. Entonces vas haciendo ejercicios, como ya han explicado, los ejercicios de Kegel, que las personas que estamos grandes y mayores los vamos haciendo sin ningún problema y sin vergüenza. Aquí yo estoy hablando y estoy haciendo mis ejercicios de Kegel. Así que esto es importante. ¿Cuál otro deporte? Tenis, y otro deporte que también hay que tomar en cuenta que puede ser es el ciclismo. Ojo, hablo de ese ciclismo que haces en el gimnasio, el spinning, que te levantas y empiezas a hacer esa corrida y aumentas la presión intraabdominal. Entonces, no significa que no hagas, sino mantén tu postura erguida, flexiona las rodillas y ten la forma correcta. ¿Qué ejercicios puedes hacer que son muy buenos? Yoga, pilates, natación, entre otros. Así que bueno, ya un poco de la parte del ejercicio que es importante. Y cuando hablamos del piso pélvico, también hablamos del estreñimiento. Cuando hablamos del estreñimiento, inmediatamente pensamos, hay que mejorar la calidad y la cantidad de fibra que estamos consumiendo. Entonces, de hecho, vamos a hablar frutas que me pueden ayudar a aliviar el estreñimiento. La reina de las frutas probablemente sea la pitahaya. Entonces, este maravilloso alimento hay que saber consumirlo porque si de pronto eres un poco más sensible, con una de estas frutas puedes estar yendo al baño y tener diarrea y hay que evitarlo. Entonces, ve probando un cuarto, media unidad, cuál es esa porción importante para ti. Otras frutas que te alivian mucho el estreñimiento, papaya, la granadilla, la manzana. La manzana, así como la ves, cruda, fresca. Cuando está cocida, la utilizamos para la diarrea. Entonces, así como está. Sin embargo, también cuando hablamos nosotros de piso pélvico, hablamos que hay que evitar los flatos, porque los flatos pueden provocar este aumento de la presión intraabdominal. Entonces tienes que ir evaluando qué frutas son las que necesitas y se habla mucho también de los famosos alimentos antiinflamatorios para estas vejigas que pueden estar inflamadas y de hecho siempre volveré al rey de los antiinflamatorios, que son los arándanos. Los estudios han demostrado que 120 gramos de arándanos al menos 3 veces a la semana pueden tener un impacto importantísimo sobre los temas de inflamación. Entonces, si hablamos de fibra, continuamos con arroz integral, todo lo que sea integral, todo, fideos, todo lo que te guste. Menestras, cuidando el tema de los flatos, la famosa avena, y quiero hablar del agua. El agua hay que saberla beber, porque si tú dices, uy, no tomé agua y escuché en Cuerpo Médico que a milagros que tenías, y abres y glu, 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 lo que ocurre es que como entra, se va inmediatamente y vas a tener urgencia de ir al baño. Se toma de a pocos, se toma sorbo a sorbo para que vaya a hidratarte, por supuesto que en colon se reabsorba y no tengas estreñimiento y cuidar, como dijimos al inicio,
cafeína, cuidar las bebidas de soda con gas o gaseosas, cuidar los irritantes y por supuesto tenemos un resumen de todo lo que hemos hablado el día de hoy. Fantástico, fantástico. Yo quería puntualizar un aporte muy especial por el tema de los berries, de los arándanos, ¿no? Yo creo que el tema antiinflamatorio colabora mucho con esta visión de una persona que ya está teniendo incontinencia y esto puede agravar sus síntomas, ¿no? Más allá de evitar el estreñimiento y las cosas que tú tan sutilmente has podido hacer. Sí, es verdad lo que tú dices. Y hay que tomar en cuenta, además, que esta situación, como tú la dijiste, es sistémica, ¿no? No es puntual, no hay que hablar solo de una fruta, sino de todo lo que haces durante, ¿no?, el día. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Muy bien, Milagros, muchas gracias. Creo que han sido extraordinarios consejos. Y ya tenemos otro enlace con Belis, que nos está llamando de Huancayo. Belis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, doctor, y a todos los oyentes. Cuéntenos, Belis. ¿Cómo saber que uno tiene prolapso? Bueno, no sé, ¿no? O sea, no siento bultos, no siento nada de eso, pero sí con frecuencia me vence a cada rato hacer la orina. O sea, estoy caminando, o más que nada cuando estornudo, se me viene solo la orina. Entonces, quiero saber cómo puedo tratar eso, qué debo hacer, doctor, por favor. Muchas gracias, Beli, por su llamada. Yo creo que acá el tema lo está enfocando por la incontinencia de orina, básicamente como la molestia que la lleva pues a la consulta y a querer encontrar una solución, doctor. Efectivamente, con respecto a incontinencia urinaria, sobre todo cuando se trata de damas jóvenes, la incontinencia urinaria tiene asociación con prolapso, no necesariamente que sea un prolapso evidente, como ya habíamos mencionado, pero puede ser un prolapso de grado 1 o 2, que es necesario que su médico lo evalúe. Cuando las damas ya se encuentran más allá de los 50, 60 años, la incontinencia a veces solamente es independiente, sin necesidad de que haya un prolapso, pero tanto sea en damas jóvenes o en damas mayores, el hecho es de que la incontinencia, primero, dificulta el estilo de vida, dificulta el día a día y tienen su manejo adecuado. Por lo general, la primera alternativa siempre es no quirúrgica, ver qué tipo de incontinencia tiene. Y si fuera necesario, pues tenemos muchas alternativas con respecto al manejo quirúrgico. Hagamos una precisión, doctora, a todos nuestros televidentes, que la incontinencia puede convivir con el prolapso, pero son dos cosas en paralelo, ¿no? En el caso de la señora, lo que ella está, en realidad es incómoda por la pérdida involuntaria, que tiene el mismo origen, ¿no? El debilitamiento del piso pélvico, que hay que fortalecerlo, pero ahí el tratamiento se da por la incontinencia, a veces no necesariamente por el grado de prolapso, ¿no? Efectivamente, y solo para hacer mención, el hecho es de que podemos diferenciar incontinencias. Uno es la incontinencia que nos acaban de mencionar. La dama hace actividades físicas, tose, ríe, salta y gana la orina. Pero también hace sus actividades normales, no ha hecho ningún esfuerzo y también venció la orina. En el primer caso se llama incontinencia de esfuerzo porque está haciendo una actividad que demanda esfuerzo físico, pero en el segundo caso se llama una incontinencia de urgencia. Y puede haber un tercer caso, es decir, la mezcla del primero con el segundo. Le gana la orina al momento de hacer alguna actividad y también le ganó la orina de forma espontánea, ¿no? Es importante, doctores, ¿no? Al momento de ir a nuestras consultas, decir, porque generalmente a veces nos da vergüenza decir esto porque lo asociamos con una edad mayor. Si bien es cierto, esto no afecta es un riesgo de muerte, pero sí afecta al riesgo de calidad de vida, porque me imagino que esa señora o joven está incómoda en su día a día porque tiene que usar pañitos, etcétera. Normalmente, doctora, la incontinencia es un secreto bien guardado de las damas. Efectivamente. Entonces hay que romper ese tabú y hay que mencionar para buscar soluciones. Y para eso también tenemos una llamada. Mireya de Pisco, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Mireya? ¿Cuál es tu consulta? Quería saber si el estreñimiento continuo es un factor condicionante para tener prolapso. Qué excelente pregunta. Muchas gracias, Mireya. ¿Qué le podemos decir? Efectivamente, uno de los factores que asocia y exacerba el problema del prolapso son los estreñimientos. No son esos estreñimientos crónicos, definidos más que todo cuando las personas no pueden hacer deposiciones más allá de 3 días, ya no pueden evacuar o lo hacen con cierta dificultad y originan la presión para poder ingresar a los servicios higiénicos y eso comienza a originar por la presión que hace o el esfuerzo que hace la debilidad del piso pélvico. Entonces, ahí como ya habíamos visto en el segmento anterior, pues la adecuada alimentación, elegir los alimentos que sean correctos para poder evacuar de forma correcta y así elegir
aquellos alimentos ya cada persona sabe, porque depende de las mismas personas qué alimento les va bien, qué alimento les va mal, qué alimento les causa flatos y qué alimentos los tolera mejor o lo digiere mejor. Entonces, clasificar de acuerdo a eso y poder elegir correctamente esos alimentos. Sí, ese fue el mensaje que nos dio la doctora Gurto, ¿no? O sea, a lo mejor el tema es identificar qué alimento irrita y tomar una dosis respuesta que realmente no le haga daño, ¿no? Pero bueno, para ya concluir este programa en el siguiente bloque, la verdad que ha sido realmente muy interesante, luego haremos un encuadre de todas las alternativas, de todas las preguntas, para hacer un resumen del programa. Vamos al corte y regresamos con el último bloque de Cuerpo Médico para hablar del prolapso. Ya volvemos. Volvemos con la última parte de este interesantísimo programa que hemos llevado para hablar acerca del prolapso. Esta entidad que convive a veces con la incontinencia, que es parte de un contexto de estilos de vida que son tan importantes enfocar, porque lo que Milagros nos comentó hoy día tiene que ver mucho con la alimentación, que tiene un rol preventivo, hablaste de la actividad física, del peso, del estreñimiento y también de lo irritativo. Yo creo que ese enfoque también se une al de los ejercicios, porque acá cuando hablamos de este prolapso no estamos hablando simplemente de una enfermedad que aparece de manera espontánea. Hay factores que lo predisponen. Sí, totalmente. Y cuando hablamos de los ejercicios, no solamente es hablar que los ejercicios son buenos, sino la forma como hacen los ejercicios, la técnica, la intensidad, la frecuencia, y todo tiene un impacto sobre la salud. Cuidar el peso, prevenir el estreñimiento, hacer los ejercicios que fortalezcan el piso pélvico. Los ejercicios de core también ayudan, que en realidad se llaman pues los ejercicios del core. Del core, le dicen del core, pero es lo que fortalece toda esta zona y nos va a permitir estar súper bien, ¿no? Y esa es la idea. Doctor, y ahora hablando justo con Milagros y con el especialista de estos ejercicios en casa que nos están escuchando, dice, ¿y cómo hacemos estos ejercicios? ¿Cuántas veces? A ver, le explicamos. Hay varios ejercicios. Yo creo que eso es un aporte muy importante, ¿no? Porque no todo es operación, no todo es decir esto no hay nada que hacer. Hay algo que la persona puede hacer en todas las edades, no solamente lo que hemos visto con Paola, que tiene que básicamente hacerse para el parto, que sí es importante, sino también se puede hacer en cualquier edad. Esos ejercicios de contraer los músculos del piso pélvico y relajarlos, conjuntamente con pilatos, hipopresivos, son cosas que uno debe hacer diariamente, hombres y mujeres en todas las edades. Los hombres lo vamos a hablar en otro día, pero hoy día para evitar los prolapsos. Doctor, ustedes en el hospital llevan esta psicoprofilaxis en todas las pacientes, no importa que sean gestantes o no. Bueno, sobre todo lo que se hace en el hospital es la consejería. La primera recomendación es a todas las damas asistir a sus controles ginecológicos y su ginecólogo les va a dar una mejor orientación con respecto a la consejería que se tiene para poder hacer algún tipo de actividades de este tipo, ¿no? Como para hacer prevención. Ahora un poco ya enfocando y redondeando el tema, cuando ya hablamos de tratamiento, no todos los prolapsos se operan, decíamos, porque el tratamiento de un prolapso es quirúrgico finalmente, ¿no? Pero ¿cuándo operamos en todo caso para ya darle una recomendación final y global a nuestros televidentes? Muy bien. Nosotros efectivamente recomendamos las cirugías cuando los prolapsos ya son muy evidentes y limita el estilo de vida de todas las damas. Es decir, el hecho de tener la sensación del bulto, el malestar durante la deambulación, el hecho de que le gana la incontinencia urinaria, pues ya sería una indicación quirúrgica. También hay otra forma de manejo no quirúrgico, sobre todo en las personas que no pueden operarse por algún otro motivo. Ahí estamos hablando de estructuras como pesarios, no necesita hacer una cirugía, solamente la colocación de estructuras físicas dentro del canal vaginal y el poder manejar. Dos palabritas con respecto a los pesarios, ¿ya? Porque los pesarios, ¿qué cosas son los pesarios? Porque mucha gente lo que escucha dice, no sé qué son los pesarios, pero los pesarios sí son muy importantes porque son también alternativas de solución. ¿Qué cosa es un pesario? Efectivamente, el pesario es una estructura física de polipropileno que se debe colocar dentro de la vagina. Tiene varias formas, en forma de dona, en forma de un anillo. Y lo que hace la sujeción de la caída que tenía la estructura uterina, pues hace la sujeción interna sin necesidad de ser intervenida quirúrgicamente y es una muy buena alternativa. Sobre todo, hay prolapso en mujeres gestantes, sí, en ellas no se puede operar. Entonces, alternativa pesario. En esos casos que no se opera, se coloca un pesario. Entonces, en resumen, doctor, ¿qué le podemos recomendar a una persona que sospecha que tiene un prolapso? Efectivamente, si la persona tiene la sensación de lo que ya hemos comentado, toda la sintomatología,
el primer consejo sería que se acerque con su ginecólogo, poder evaluar y determinar qué tipo de prolapso y el manejo que va a recibir. Así que importante además que los ejercicios sean prescritos, no se manden solos a hacer ejercicios. Para eso los médicos especialistas en medicina del deporte pueden ayudarlos a la mejor prescripción de acuerdo a tu condición física. Ayer me encantó lo de la prescripción de la alimentación y hoy día me gusta el tema básicamente de que la dosis de lo que tú debes usar, ¿no? Todo es importante, todo suma. Todo suma. Muchísimas gracias, doctor. De verdad que ha sido todo explicadito. Hemos aprendido muchísimo hoy día y no podemos dejar pasar. Hoy día tenemos un día especial. Es el cumpleaños de Milagros Aburto. A todo santo, todo el día. Y aún así ha venido a trabajar. Sí, pero así, con toda frescura, posmenopáusica, hace sus ejercicios, estoy sana, llevo mis controles. Y hay que decirlo así. Actitud que deja huella. Actitud que deja huella. Me suena muy conocido. San Borja será, pero lo que tenemos que hacer es reconocernos con este valor, con nuestra edad, sin vergüenza y de verdad cuidarnos. De eso se trata. Gracias a la vida por estar acá. Gracias Milagros por estar con nosotros. Gracias, doctor, por sus consejos. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Ya saben, mañana estamos en un nuevo programa aquí en Cuerpo Médico, hablando de artritis, un tema también muy prevalente en todos, en hombres, en mujeres. Y la verdad que nuestro propósito es llevarle a todos ustedes un consejo de salud, de esperanza, de salud y sobre todo a todo el país. Así que no se olviden de llamarnos, de escribirnos por redes sociales, porque aquí tenemos mucho que ofrecer en este programa, sobre todo con un enfoque multidisciplinario y muy práctico, porque estamos inspirados en nuestra diversidad, que son todos los peruanos. Así que el día de mañana no se olviden aquí en Cuerpo Médico, hablando de artritis, y ya en este momento conectamos con Conecta Perú. Así que ya nos vamos y hasta mañana. Hasta mañana, cuídense.